Entonces, Es, es correcto. El título correcto es Interacción sísmica entre estructuras elevadas y subterráneas. Y antes de darle la palabra al doctor Mayoral, leeré una muy breve semblanza. El doctor Mayoral es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en geotecnia sísmica, modelación numérica y análisis de interacción suelo-estructura. Sus investigaciones han derivado en más de 150 artículos en revistas arbitradas y congresos nacionales e internacionales. Es director de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 30 años de experiencia en proyectos relacionados con el diseño de obras de infraestructura estratégica y ha participado como asesor técnico en proyectos como la ampliación de la línea 12, la Supervía Poniente, la autopista urbana, las autopistas urbanas y el viaducto Bicentenario, por nombrar algunas. Muchas gracias y adelante. muchísimas gracias, Miguel. Bueno, como ya es un poco tarde, vamos a intentar hacer esto lo más fluido posible. Es un tema que es también tan complejo como la transmisión de calor en el suelo, ¿verdad? O la mecánica de rocas. Entonces, para las 6 de la tarde creo que es un poquito denso, pero vamos a intentar ser lo más claro posibles para que se lleven algo aprendido el día de hoy. Vamos a hablar justamente de la interacción entre estructuras subterráneas y superficiales. Sabemos que el riesgo sísmico en México está controlado por eventos de subducción, ¿verdad? Y eventos normales, todos asociados con el fenómeno de esta plaga que está subyaciendo a la corteza continental. Y también tenemos efecto en el riesgo sísmico por movimientos corticales que se asocian al cinturón transvolcánico mexicano. Para poder nosotros diseñar nuestras estructuras, tenemos que medir los sismos y caracterizar su contenido de frecuencia, las aceleraciones máximas que se van a producir en el terreno y poder hacer análisis de interacción suelo-estructura. Para ello tenemos redes acelerométricas colocadas en las diferentes ciudades principales del país. En particular en la Ciudad de México tenemos colocadas nuestra red de acelerómetros y las colocamos en lo que le llamamos campo libre, que es una zona de tierra en donde no tenemos el efecto de la interacción con otras estructuras. De tal manera que podemos utilizar esa información para estadísticamente generar modelos que van a nuestras normas técnicas que actualmente se acaban de actualizar. También podemos generar modelos estadísticos como el presentado en esta zona, que ya son modelos de nueva generación, modelos de atenuación de nueva generación, que nos permiten encontrar la aceleración máxima del terreno, la aceleración espectral máxima para diferentes periodos en el campo libre, que es básicamente, como ya comenté, una porción de terreno en donde suponemos que no hay influencia con otras estructuras. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudad de México está densamente poblada, así como muchas ciudades en el mundo están densamente poblada, y entonces ya cada vez tenemos menos la condición de campo libre. Y tenemos también la interacción con esas obras subterráneas, como la que mostró el conferencista en la primera presentación, donde tenemos muchos metros que pasan por debajo, tenemos también instalaciones de agua, de gas. Entonces, ya no tenemos esas condiciones de campo libre que nos permiten sacar un espectro de diseño para una estructura en particular. Entonces, la motivación de este trabajo, en donde se utilizó modelación numérica y datos experimentales para validar los modelos, justamente es esta. ¿Qué tanto nos va a afectar la presencia de nuestras estructuras subterráneas, nuestro mundo subterráneo, a la respuesta de las estructuras que tenemos en superficie? Y viceversa. Viene la onda sísmica desde la fuente, se propaga, llega al suelo, interactúa con las estructuras subterráneas, sube la energía, se genera un movimiento en la estructura que va a generar una alimentación de energía sísmica a la estructura subterránea y viceversa. Y aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando con el movimiento del terreno para poder prever situaciones de riesgo. Y bueno, otros colegas en el mundo han investigado también este fenómeno. Están los trabajos, por ejemplo, de Besarat,
en donde en negro podemos ver la respuesta, ya está, a estas horas del día ya no veo, pero en negro podemos ver la respuesta en esta gráfica de la respuesta considerando la presencia del túnel. En rojo vemos la respuesta en campo libre, esto es sin considerar la presencia del túnel. Vemos cómo hay un aumento en las aceleraciones por la presencia del túnel. Él hizo un modelo numérico muy sencillo, pero obviamente los modelos numéricos tienen que alimentarse con pruebas de laboratorio. En este caso, pues es un modelo en una centrífuga, ¿verdad? Donde también nuestro colega Baciar encontró que había un cambio también por la presencia del túnel en las aceleraciones espectrales máximas que él obtenía. Entonces aquí fue al revés, se incrementó por la presencia se reduce por la presencia del túnel para el caso experimental que él consideró, que fue una onda senoidal. Otro colega observó que las ondas sísmicas cuando se propagaban por el terreno e interactuaban con las obras subterráneas, pues las ondas P y las ondas S iban a generar un tren de ondas diferente en la zona aledaña a donde tenemos nuestra estructura. ¿Y qué pasa? Pues si arriba tenemos alguna edificación, tenemos que tomar en cuenta ese cambio. Nuevamente Baciar y Mogadam encontró que para experimentos en la mesa vibradora se observaba también que al considerar la presencia del túnel se incrementaba las aceleraciones y se modificaba el contenido de frecuencias. Entonces, ya a través de una serie de experimentos con el equipo que tenemos disponible, ¿verdad? Los geotecnistas podemos ir estableciendo la necesidad de estudiar este fenómeno a fondo. Juan también más recientemente hizo modelos numéricos, ¿verdad? Los modelos numéricos tienen que ir de la mano con nuestros modelos experimentales para poder validarlos, porque si no corremos el riesgo de estar interpretando inadecuadamente las relaciones entre esfuerzos de formaciones, presión de poro, temperaturas. Entonces siempre tenemos que validar nuestros modelos para poder justificar las predicciones. Bueno, finalmente Juan también hizo una simulación numérica y se ve ahí que hay un efecto importante del túnel. Bueno, con base en eso dijimos, vamos a hacer una instrumentación en nuestras estructuras en la Ciudad de México, en una estructura típica, y eso es lo que voy a presentar. Esta es una estructura de 5 niveles, rígida, que comúnmente utilizamos en nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces decidimos instrumentar este edificio típico para poder tener mediciones durante un sismo y ver cuál va a ser el efecto de esa estructura subterránea. Bueno, pusimos entonces instrumentos en campo libre, ¿verdad? Por ahí nos encontramos un sitio muy particular donde todavía había un estacionamiento, entonces ese fue nuestro campo libre. Este edificio pasa muy cerca de un metro que se está construyendo, en donde estamos participando. Mañana voy a hablar de ese proyecto y tomamos la oportunidad para poder instrumentar estos edificios. Se colocó el acelerómetro en campo libre, se colocó el acelerómetro en la cimentación, se colocó un acelerómetro en lo que sería la azotea, en la parte, eso es en la cimentación, en la azotea en la parte central y en la azotea en la parte lateral. Y por supuesto, también en campo libre, que se me olvidó mencionarlo, aquí lo tenemos, campo libre y campo cercano. El campo cercano es la zona del terreno que está afectada por la presencia del túnel. Por aquí debajo pasa el túnel a unos cuantos metros de la estructura. Entonces aquí tenemos una zona donde tenemos el efecto del túnel y por acá tenemos una zona donde tenemos campo libre y por aquí tenemos nuestra estructura. Y lo que queremos hacer es ver cuál es el efecto de la presencia del túnel en todo el campo de ondas que se generan alrededor del edificio. Bueno, entonces, esto cómo se ve, el sitio se encuentra ubicado en la zona de Lomas, ¿verdad? Es un terreno firme, tenemos limos arenosos, tenemos cementados, obviamente. Aquí es como se ve en planta la zona de instrumentación, en rojo se encuentra el túnel, el edificio es el azul, ¿verdad? Y
el campo libre se encuentra en verde. Ahí indicado. En planta se ve de esta forma. Entonces, caracterizamos geotécnicamente todo el sitio en estudio que se instrumentó. Hicimos onda suspendida para determinar las propiedades del terreno, las propiedades dinámicas. Se colocaron los acelerómetros. Esta es la estratigrafía del sitio, ¿verdad? Que se logró caracterizar. El túnel es un túnel, como lo vamos a ver ahí, de 17 metros de largo, es un túnel gemelo. Ahí está el edificio, ¿verdad? Los puntos rojos son los instrumentos. Tenemos dos en la azotea, uno en la cimentación, uno en campo cercano y otro en campo libre. Como se pueden dar cuenta, el instrumento que está en campo cercano está arriba de la corona del túnel. Esta es una sección transversal del túnel gemelo. Es un túnel que se construyó con recubrimiento primario compuesto de concreto lanzado reforzado con fibras y un recubrimiento secundario de concreto reforzado estándar. Vemos que la altura del túnel es aproximadamente 11.5 metros, el ancho 17 metros. Y bueno, una vez que instalamos los aparatos, nos sentamos a esperar un tiempo y en un espacio de 8 meses tuvimos ya los sismos que necesitábamos tener. Tembló 5 veces en ese año. Y bueno, pudimos observar. Es la gran ventaja de tener una ciudad que es como un gran laboratorio, ¿no? Imagínense que podamos instrumentar y esperar a que tiemble. Bueno, aquí tenemos entonces, tuvimos un evento de intraplaca, que es un evento de fallamiento normal, con una magnitud de 5.7, y tuvimos 4 eventos de interplaca de subducción, con magnitudes variables pequeñas de 5.1, 4.1, y de interplaca de subducción con 7.7 y 6.9, ¿verdad? Entonces, guarden en su mente estos valores. Tenemos eventos, tenemos sismos de magnitud baja, ¿verdad? De diferentes zonas sismogénica, y tenemos eventos de magnitud alta asociadas a la zona de subducción, ¿ok? Y bueno, ¿qué vimos? Rápidamente lo que se observó fue que para el evento de interplaca, claramente el famoso Pijijiapan Chiapas, vemos que en la línea negra está la respuesta en campo cercano. Esto es, el efecto del túnel se ve en la línea negra, y en la línea roja se ve el efecto de campo libre, la zona donde no teníamos el túnel. Y podemos ver que sí hay un incremento en las aceleraciones, ¿verdad? Esta es la historia de aceleraciones de la cual vamos a sacar nuestra información para poder generar nuestros espectros de diseño. Por eso es importante, porque tenemos que ser capaces de tomar en cuenta esto para el diseño de estructuras que se encuentren aledañas a la infraestructura subterránea y poder dar un valor adecuado a la demanda sísmica y evitar fallas. Y bueno, vemos que para las dos componentes del sismo se observó el mismo fenómeno. Ahora, para el evento de intraplaca, ¿verdad? También se observa lo mismo para la isla Veracruz, el evento de intraplaca, se observa lo mismo en términos de espectros de respuesta. Esto que tenemos aquí es un espectro de respuesta. Tenemos las aceleraciones espectrales en el eje de las ordenadas y en las abscisas los periodos. Y bueno, vemos como en la línea roja tenemos el efecto de el campo cercano. Y en la línea negra nuevamente el efecto de campo libre, ¿verdad? Entonces vemos cómo para ciertos periodos se dispara la respuesta en campo cercano. Aquí en particular para un periodo de 0.1 segundos tenemos unos picos importantes en la componente vertical, en la longitudinal, inclusive en la transversal que se encuentra acá. Esta es la transversal. Entonces vemos este pico que se incrementa aquí en la línea roja. Esto que tengo aquí abajo es nada más para que ustedes tengan como referencia lo que le llamamos el contenido de frecuencias medido en terreno firme en la ciudad universitaria, ¿verdad? Vemos que la energía de este sismo está contenida en periodos por debajo de 1 segundo, ¿verdad? Asociados con el hecho de que es un intraplaca. Muy bien. Para el evento de interplaca, ¿verdad? Tenemos algo similar. Nuevamente la línea roja, el espectro de respuesta que se muestra en línea roja es para campo cercano. Vemos nuevamente que se genera un incremento por el efecto del túnel, en la dirección longitudinal, en la dirección transversal. No se muestra tanto en la dirección, perdón. Ahí para acá, ahí está, no, para acá, ahí está. Perdón, vamos para atrás. No se muestra tanto en la dirección transversal, como se puede ver aquí. Perdón, en la dirección vertical no hay tanto efecto,
Y si vemos el contenido de frecuencias también registrado en CU, vemos que tenemos, es un evento de interplaca, entonces esperábamos tener mayor energía contenida ya en periodos altos, pero en este caso en particular también tenemos un pico en periodos bajos. Entonces esto es lo que está haciendo que se me genere interacción suelo-estructura para este caso en particular, que hace que tengamos ese incremento en las aceleraciones. Y bueno, si analizamos ahora sí el evento de subducción de interplaca, ¿verdad? Con magnitud de 7.7, observamos que no se ve un efecto de interacción importante. Como podemos ver aquí, la respuesta en campo libre y en campo cercano es muy similar. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que si observamos el continuo de frecuencias que tenemos registrado en terreno firme, ya la energía está contenida en periodos de alrededor de 2 segundos, arriba de 1.3, 1.4 segundos, lo que hace que para el caso en particular que estamos instrumentando, en donde tenemos un terreno rígido, ¿verdad? Con un periodo de 0.4 segundos y un edificio rígido con un periodo de 0.7 segundos, pinte menos de interacción suelo-estructura. Sin embargo, para un caso en donde tengamos un túnel en terreno blando y una estructura más flexible, esperaríamos un efecto similar de amplificación asociado al túnel, por ese efecto de interacción suelo-estructura. Bueno, si graficamos también la variación de las aceleraciones máximas del terreno, observemos que a lo largo del túnel se presenta ese incremento, ¿verdad? De aceleraciones para los sismos de magnitud baja que analizamos aquí. ¿Qué tanto se incrementa la aceleración con respecto a campo libre, la aceleración del campo cercano? Bueno, pues para eventos de intraplaca de magnitud, por ejemplo, este de intraplaca tenemos un 3%, pero cuando llegamos a eventos de subducción de interplaca con magnitud de 5 o de 4.8, vemos que podemos tener amplificaciones hasta del 70%, de 0.69, ¿verdad? Entonces, aquí estoy graficando la relación entre la aceleración que se mide en campo libre con la que se mide en campo cercano. Entonces, es lo que luego sienten las personas cuando tenemos este tipo de eventos en sus casas, que dicen, sentimos un jalón muy fuerte, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, fue un sismo pequeño, pero ellos lo sintieron bastante porque se incrementó, porque por cerca de sus casas hay un túnel, hay una oquedad, hay una mina. Entonces, esto es lo que realmente siente la gente. Y del otro lado, ya cuando tenemos el evento de subducción, como ya dijimos, se ve que el efecto fue menor por la diferencia en donde está contenida la energía con respecto al periodo de vibrar del suelo y de la estructura. Y bueno, esto se puede también observar en términos de frecuencias con estas relaciones que se llaman funciones de transferencia, donde se ve que para los periodos en donde tenemos a la estructura y al suelo, ¿verdad? Que es esta zona verde, estas zonas verdes, hay un incremento, un potencial de amplificación importante para esas frecuencias, ¿verdad? Y lo podemos observar para todos los sismos que logramos medir. Doctor Mayoral, le quedan 5 minutos. Perfecto. Y entonces, ya una vez que medimos las variables, ¿verdad? Tenemos que simularlas en un modelo numérico para poder calibrar nuestro modelo numérico con las mediciones correspondientes. Entonces, se simuló, como se ve presentado ahí, el problema de interacción suelo-estructura, se caracterizó el terreno, se caracterizó el edificio, teníamos mediciones de zona suspendida, teníamos propiedades dinámicas, ¿verdad? Por supuesto, siempre que hagan una medición, tenemos que correlacionarla con alguna ecuación empírica o ver la forma de poder validar esos parámetros que estamos utilizando en nuestros modelos con la investigación de alguien más, con datos existentes en la literatura técnica para que nuestros modelos numéricos sean fehacientes. Tenemos aquí las curvas de G entre G más y de amortiguamiento que se utilizaron. Y se calcularon los espectros de respuesta. En rojo estoy colocando lo que se calculó, en negro lo medido, y como podemos darnos cuenta para el sismo de Michoacán, el modelo nos permite tener una muy buena predicción de lo esperado. Entonces, eso fue bastante satisfactorio. En negro está lo medido, en rojo está lo calculado. Aquí estoy poniendo espectros de respuesta para campo libre, campo cercano y cimentación. Para el caso del evento normal, tuvimos una buena correlación, excepto en las componentes transversales, en donde el modelo falló en representar la respuesta en periodos bajos. Aquí entonces, cuando ustedes noten esto, hay que pensarlo de dos formas. Podemos refinar el modelo haciendo la falla mucho más densa, o lo que se puede hacer es
revisar propiedades, revisar el filtrado que hicimos, porque puede haber un filtrado numérico. En este caso en particular, también lo que nos dice es que si nosotros calibramos para el sismo de subducción, vamos a tener una muy buena predicción, que básicamente son los de diseño. Ahora, si nosotros agarramos nuestros modelos e intentamos con eso reproducir la alta frecuencia que se está generando en estos sismos, podemos tener algunos problemas en la simulación numérica que nos va a impedir ver lo que realmente pasa en la realidad, que es ese jalón que se da, que aunque no afecta la estructura, ¿verdad? Sí afecta la sensación de bienestar de la persona que vive adentro de la estructura, porque la frecuencia es muy alta, entonces no tiene la capacidad de afectar nuestras estructuras. Conclusiones. La presencia del túnel modifica tanto la amplitud de las aceleraciones como el contenido de frecuencias para eventos de intraplaca e interplaca para magnitudes bajas. Entonces, independientemente de si es interplaca o intraplaca, vamos a tener afectaciones, vamos a tener ese pico en frecuencias altas que hay que tomar en cuenta y que se puede diseñar para evitar que se siente en las casas, poniendo algún sistema de aislamiento, en fin, para que la persona que la habite tenga un mayor confort. Las aceleraciones máximas en campo cercano crecen hasta un 70%, ¿verdad? En algunos casos, y las aceleraciones espectrales hasta 140%. Entonces, sí es un efecto que hay que tomar en cuenta para evitar inclusive también daños en algunos casos donde no tenemos edificios sin cimentación por autoconstrucción y demás. Y finalmente, para los sismos de interplaca con magnitud mayor a 6.9 no se observó un efecto importante en este caso, porque como ya comenté, se trataba de un sistema suelo-estructura rígido, ¿verdad? Suelo rígido, estructura rígida. Sin embargo, esperaríamos tener el comportamiento desfavorable de un sistema más flexible, un suelo más blando, por ejemplo, una arcilla blanda, un edificio más flexible, y tendríamos que analizarlo correspondientemente. Este análisis ya se llevó a cabo numéricamente. Una vez que se calibró el modelo, se puede encontrar la información en esta referencia, Mayoral y Mosqueda, donde se observa también el efecto de la presencia del túnel en suelos blandos, también el efecto en estructuras como puentes, en Mayoral et al. Y actualmente estamos trabajando en la interacción túnel-puente-edificio. Estos son de mis colaboradores que me ayudaron en este proyecto y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mayoral, por la muy interesante presentación. Tenemos tiempo de un par de preguntas. Si por ahí hay alguna. Ahí hay una en la parte de atrás. Por ahí la persona que nos ayuda con el micrófono. Doctor Mayoral, muchas gracias por la presentación. A pesar de la hora, digamos, es bastante interesante para mí lo que estaba presentando. Espero que para muchos de ustedes también. Soy Freddy Díaz, trabajo en el TEC de Monterrey como profesor. Y este tema, digamos que me resulta bastante interesante. Es una de las cosas que también yo trato de investigar. Apenas estoy empezando en ello. De las cosas que quería preguntarle, en términos de la caracterización, entonces me di cuenta que había utilizado geofísica para caracterizar algunas variables, ¿cierto? Velocidad de onda de corte, y me imagino que de ahí sale los módulos de elasticidad de corte, pero quería preguntarle cómo obtuvo el amortiguamiento del suelo, y más cuando tenemos estos medios estratificados. ¿Lo midió o cómo lo está considerando? Bueno, la rigidez se midió en términos de la velocidad de onda medida con la sonda suspendida. El amortiguamiento para bajas deformaciones se estimó de la literatura técnica internacional debido a la dificultad que tenemos para muestrear este tipo de materiales, y de la misma manera se estimó la variación del módulo de rigidez con la deformación angular y del amortiguamiento con la deformación angular. En algunos proyectos, dependiendo del presupuesto, podemos llegar a hacer pruebas dinámicas. Sin embargo, como te comento, son materiales que son difíciles de muestrear.
y que se han de alguna forma estudiado desde el siglo pasado, desde 1970, y tenemos más o menos una muy buena idea de por dónde está su comportamiento dinámico. Entonces, solamente que realmente se justifique hacer una investigación de laboratorio exhaustiva, vas a encontrar un dueño del proyecto que te quiera pagar esa investigación. Total. ¿Puedo preguntar otra cosita? Muy rápido, porque ya Ok. estamos. Ya en términos de los resultados, la última conclusión me resultó interesante donde el sismo, digamos que lo asocias, creo, intraplaca lo estás asociando a periodos largos. Ajá. ¿Alguna idea de las longitudes de onda que se están manejando ahí? Porque me resulta interesante que esas ondas no interactúen con un túnel que resulta ser, digamos, relativamente grande para ese modelo que estás considerando. Es una muy buena pregunta también. Estamos hablando de la interacción en la dirección transversal del túnel. Entonces, lo que está pintando aquí son los 17 metros que tenemos, el edificio y la porción del suelo que estamos considerando. En la dirección longitudinal, debido a que tenemos esa gran rigidez del suelo, pinta menos esa oquedad que se genera por la construcción del túnel. Entonces, nos tenemos que enfocar en la transversal. En cuanto a la transversal, tenemos una rigidez que es relativamente alta por el tipo de suelo. Estamos en la zona de lomas y el edificio también tiene un periodo alto por su estructuración. El contenido de frecuencias de sismos de subducción se encuentra entre alrededor de 2 segundos. Arriba de 1 segundo se centra en 2 segundos y es un fenómeno que se observó en el 85 y que llevó a un efecto de doble resonancia. Cuando teníamos la energía contenida en ese rango de periodos, y periodos del sitio de 2 segundos y estructuras con un periodo estructural de 2 segundos, teníamos ese efecto de doble resonancia. Entonces, para una zona sismogénica de subducción, le vamos a estar pegando un cierto tipo de estructuras. En el 2017 se observó que como nuestro sismo era normal, era más cercano, el contenido de frecuencias estaba en los periodos bajos, de alrededor de 1 segundo, y afectó más, también con este efecto de doble resonancia, a estructuras que tuviesen un periodo en ese rango, en suelos, también en ese rango que fue, por ejemplo, la Condesa y demás, los edificios que se cayeron, pues tenían justamente esas características de vibración. Vale, pues muchas gracias, doctor Mayoral, y me gustaría entregarle un reconocimiento y un pequeño obsequio de parte de Amitos por su muy interesante